bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 17 de febrero. La lección para este día se titula La cabeza de la iglesia. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por habernos llamado a ser parte de este cuerpo, de esta iglesia que usted dirige, que usted guía. Gracias, porque siendo pecadores, usted nos limpió, nos perdonó, nos capacitó para pertenecer a una iglesia que lleve adelante, que pregone su mensaje. Santo Espíritu, gracias, porque a diario está cuidando de que nosotros no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tengamos a Cristo como nuestro ejemplo único. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio de este día. Enséñanos, háblenos, Señor. Lo agradecemos y lo suplicamos en los únicos méritos, los de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cabeza de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo. Él es, como dice aquí, la cabeza. ¿Por qué la cabeza? ¿Qué sucede con la cabeza? ¿Qué hay en la cabeza? Está el cerebro, está el que dirige, el que piensa, el que cuida lo que el cuerpo hace. Así es de que el Señor Jesucristo es nuestra cabeza, nuestro guía. Él es el que nos dice a los diferentes miembros del cuerpo qué hacer, cómo hacer, y también nos cuida de que nos dañemos, que nos lastimemos. Además, la cabeza es el que nos guarda, nos guía, nos alimenta. Él es el sacerdote que nos dirija a alimentarnos de esa comida espiritual, la palabra de Dios. Él es el sustentador de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice ahí en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Padre colocó a su Hijo sobre todas las cosas. Él es el que cuida todo lo que está creado. Es Él el que, al preocuparse por nosotros, ve la manera de que todo esté bien.
También nos dice Colosenses, pero veamos, dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Vemos aquí en Efesios, menciona que Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. La cabeza tiene que tener un cuerpo para actuar. La iglesia es literalmente las manos para hacer la obra de Cristo, los pies para ir por Él a todas partes y la voz para proclamar su palabra. En la frase de este capítulo, Pablo expone dos pensamientos tremendos. Dice que la iglesia es el complemento de Cristo. De la misma manera que las ideas de la mente no se pueden realizar sin el cuerpo. La gloria maravillosa que Cristo trajo a este mundo no se puede hacer efectiva sin la obra de la iglesia. Pablo pasa a decir que Jesús está llenando paulatinamente todas las cosas en todos los lugares y que esa acción la está desarrollando la iglesia. Este es uno de los pensamientos más alucinantes del Evangelio. Quiere decir nada menos que el plan de Dios de un mundo unido depende de la labor de la iglesia. Somos su cuerpo. Ahora viene la responsabilidad de cada uno como miembro del cuerpo. Estoy realizando la labor a la cual he sido llamado. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo eres? ¿Eres las manos? ¿Eres los ojos? ¿Eres los pies? ¿Qué eres? Pero lo está realizando porque si no ponemos el miembro a trabajar, se va a atrofiar y después no servirá. Así que vemos la importancia que usted tiene dentro de la iglesia. Usted es esencial para desarrollar la parte a la que fue llamado para que el cuerpo de Cristo, su iglesia, vaya muy bien, no se desnivele, porque toda la iglesia estará trabajando unida. Como dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que debemos estar completos. Debo estar completo en Él, que es la cabeza. Debo de recibir la dirección de Él, las órdenes de Él, porque Él es la cabeza. De ahí viene todo. Como cuerpo, como parte del cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Obedecer. Debo de obedecer las órdenes que Él me ha dado. Pero Él tampoco me obliga. Él solamente me da la orden. Él me dice, le dice al cuerpo, levanta la mano. Tengo que levantarla, pero si no la levanto y la mantengo así sin movimiento, ¿qué va a pasar?
se va a atrofiar. ¿Cuántos cristianos están atrofiados porque no hacen su labor? Debemos, porque tenemos un privilegio ser el cuerpo de Cristo, pero tenemos una responsabilidad de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Lo estoy haciendo? La predicación del Evangelio se hace de diferentes maneras. Somos diferentes miembros. Cada miembro tiene su accionar en el cuerpo. Nos dice aquí en el Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como esposos, aunque en aquel entonces, cuando se escribió el Evangelio, en el mundo secular, la mujer no tenía valor. Era un instrumento que el marido tenía para que cuidara a los hijos, para que limpiara el hogar, para las cosas que el hombre quería. No podía salir sola a la calle. No podía salir descubierta. Pero cuando el Señor Jesús toma a los discípulos para crear el cuerpo, los educó, los enseñó, los amó, los protegió, así. Dice, el marido es cabeza de la mujer para cuidarla, para que esté hermosa y bella, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Se preocupa como su sacerdote, se preocupa como el guía, como el sustentador. Así de que cada uno de nosotros, como el cuerpo, debemos hacer nuestra parte. Es común, dice ahí la lección, es común en numerosos idiomas referirse metafóricamente a una posición de liderazgo como la cabeza, algo que también que se observa en la Biblia. Nota el sentido de la palabra cabeza en los siguientes textos. Moisés escogió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes, o sea, literalmente cabezas. ¿Quiénes son los jefes? Los que dirigen, en este caso, a un grupo para que vaya en buena dirección, para que sean ellos los que cuiden al resto. Así es de que Moisés escogió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y esos jefes, esas cabezas, eran responsables de que el grupo al que se les había asignado estuvieran bien, actuaran bien en lo que tenían que hacer. También dice que los jefes, literalmente cabezas, eran de la congregación, como dice Números 31:26. Dios pondría a Israel, dice también, por cabeza y no por cola, si le obedecían. Así nosotros somos llamados a ser
líderes para guiar a otros a Cristo. Menciona la palabra cabeza, dice porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco, Resín. O sea que utiliza la palabra cabeza para diferentes cosas, pero con responsabilidad. Los hijos de Judá y de Israel, dice, levantarán para sí un jefe, o sea, una cabeza, un guía, alguien que los dirija. Y nosotros somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. Él es el que nos guía. También menciona de jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Y por último dice Cristo es la cabeza de todo hombre, como lo dice 1 de Corintios 11:3. Por lo tanto, Cristo como cabeza de la iglesia provee el liderazgo, la orientación y el sustento necesario para su unidad y crecimiento. ¿De dónde recibimos nosotros el consejo, el alimento, el ejemplo? De nuestro Señor Jesús. Él es el líder, Él es la cabeza al cual tenemos que seguir si queremos que nos vaya bien. En 1 de Corintios, capítulo 12, encontramos que describe, vamos a ir a 1 de Corintios, en la cual él describe varias cosas. Veamos. De la misma manera que el cuerpo es una unidad aunque tenga muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque sean muchos, no forman más que un solo cuerpo, así sucede también con Cristo, porque por un solo espíritu hemos sido bautizados todos de forma que hemos llegado a formar un solo cuerpo, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos nos ha inundado el mismo único espíritu. Y así comienza a describirnos que somos el cuerpo de Cristo. Así es de que Él tiene en nosotros, su iglesia, las manos para hacer su obra. Él tiene en nosotros los pies para llevar el mensaje y mostrar el camino que es Él. Él nos tiene como voz, como la voz para poder contar a otros lo que Él hizo aquí en la tierra, que Él vivió, cargó con nuestros pecados y murió, y que ahora es nuestro abogado, nuestro intercesor. Así es de que Él nos está utilizando como los elementos especiales para Él llevar adelante la obra de salvación. Pero, ¿cómo debe de estar el cuerpo? Porque muchas veces el cuerpo no quiere hacer la parte que le corresponde. Veamos. La gloria del cristiano radica en ser parte del cuerpo de Cristo
y hacer la labor a la cual he sido llamado. Así que Pablo traza una alegoría de la unidad que debe existir dentro de la iglesia si ha de cumplir su misión. Un cuerpo es sano y eficiente solo cuando cada una de sus partes funciona como es debido. Las partes del cuerpo no tienen celos unas de otras, ni codician las funciones de las otras. De la descripción de Pablo, deducimos ciertas cosas que deberían existir en la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Como cuáles? Deberíamos darnos cuenta que nos necesitamos unos a otros. No puede haber tal cosa como aislamiento en la iglesia. Demasiado a menudo los miembros de una iglesia están tan inmensos en la porción de la obra de la que se ocupan y tan convencidos de que es de suma importancia que olvidan y hasta critican a otros que hacen otra labor. Si la iglesia va a ser un cuerpo sano, se necesita lo que debiera hacer cada uno. Número 2, deberíamos respetarnos unos a otros. En el cuerpo no hay tal cosa como una importancia relativa. Si un miembro u órgano deja de funcionar, todo el cuerpo se desbalancea. Eso sucede también en la iglesia. Todos los trabajos cuentan igual para Dios. Siempre que nos ponemos a pensar en nuestra propia importancia en la iglesia, desaparece la posibilidad de una labor verdaderamente unida cristiana. También deberíamos sentir solidaridad unos con otros. Si una parte del cuerpo es afectada, todas las otras sufren y tratan de ayudarla. La iglesia es una unidad. La persona que no puede ver más allá de su propia organización o congregación, o todavía peor, su propio círculo familiar, no ha empezado siquiera a comprender la unidad real de la iglesia. Al final del pasaje, Pablo habla de varias formas de servicio en la iglesia. Algunas ya las ha mencionado en otras partes, pero vemos cuán importante es la labor de cada uno de los miembros en la iglesia. Y por eso debemos de darnos cuenta que nos necesitamos unos a otros. La mano necesita del pie. La mano necesita de los ojos. Y así todos necesitamos. Y por eso debemos de mantener la unidad. ¿Qué más nos enseña? En 1 Corintios. Dice, Pablo describe aquí a la iglesia como un cuerpo. También nos mostró ahí a leer que Cristo resucitó y es la cabeza de la iglesia. También nos muestra que Él es la resurrección y la vida. Nos presenta al Señor Jesús como el principal en esta labor a la cual Él nos llamó. Así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la vida puede resultar mucho más difícil cuando se pierde o se lesiona una parte de una de sus partes. Así es de que, como cuerpo que somos, no podemos vivir sin Cristo. Tenemos que estar unidos
a Cristo. ¿Y cómo es que estamos unidos a Cristo? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de salir a trabajar y llevar las buenas nuevas de salvación. Todo eso lo tenemos que realizar. Si solamente decimos ser cristianos porque voy a la iglesia el sábado, pero no hago nada más, estoy llevando un cristianismo casi frío, tibio lo mucho. Necesito hacer mi parte a la que fui llamado. Por eso es que el Señor a todos, cuando nos unimos a Él, Él nos da por lo menos un don, para que lo pongamos a trabajar. Y si lo ponemos a trabajar, obtenemos uno más, o dos más, o tres más, lo que sea. Lo que el Espíritu ve que necesita que podamos llevar. Pero si no estoy realizando nada, estoy como aquel siervo que enterró lo que Dios le dio. Y a la hora cuando le pidieron cuentas, le dijo: lo enterré porque yo sabía que tú eras una persona que no valoraba. Quitarle lo que se le di, darle al que obtuvo más. Debemos entonces, como miembro del cuerpo de Cristo, tomar mi responsabilidad, porque tendré que dar cuenta un día. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para este día. Consejo: desde su ascensión, Cristo ha llevado adelante su obra en la tierra por medio de embajadores escogidos. Usted es un escogido de Dios, por medio de quienes habla aún a los hijos de los hombres y ministra sus necesidades. Él, que es la gran cabeza de la iglesia, dirige su obra mediante hombres ordenados por Dios para que actúen como sus representantes. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios para trabajar en palabra y en doctrina para la edificación de su iglesia es de grave responsabilidad. En su lugar de Cristo, han de suplicar a los hombres y mujeres que se reconcilien con Dios, y pueden cumplir su misión solamente en la medida en que reciban sabiduría y poder de lo alto. Los ministros de Cristo son los atalayas espirituales de la gente encomendada a su cuidado. Su trabajo se ha comparado al de los centinelas. En los tiempos antiguos, los centinelas eran colocados sobre los muros de las ciudades, donde desde puntos estratégicos podían ver los puestos importantes que debían ser protegidos y dar la voz de alarma cuando se acercaba el enemigo. De su fidelidad dependía la seguridad de todos los que estaban dentro. Se les exigía que a intervalos determinados se llamaran unos a otros para estar seguros de que todos estaban despiertos y que ninguno había recibido daño alguno. El grito de buen ánimo o de advertencia era transmitido de uno a otro, y cada uno repetía el llamado hasta que el eco circundaba la ciudad. Es el privilegio de los atalayas de los muros de Sión, vivir tan cerca de Dios, ser tan susceptibles a las impresiones de su espíritu, y que Él pueda obrar por medio de ellos
para advertir a los hombres y a mujeres su peligro y señalarles el lugar de seguridad. Han de advertirles fielmente el seguro resultado de la transgresión y proteger fielmente los intereses de la iglesia. En ningún tiempo pueden descuidar su vigilancia. Sus voces han de elevarse con tono de trompeta y nunca han de dar una nota vacilante e incierta. El que sirve bajo el estandarte manchado de sangre de Emmanuel tiene una tarea que requerirá esfuerzo heroico y paciente, perseverancia, pero el soldado de la cruz permanece sin retroceder en la primera línea de la batalla. Comprende su necesidad de fuerza de lo alto. Las victorias que obtiene le inducen a depender más y más completamente del poderoso. Confiando en ese poder, es capacitado para presentar el mensaje de salvación tan vigorosamente que vibre en otras mentes. Es viendo al invisible cómo el alma adquiere fuerza y vigor y se quebranta el poder de la tierra sobre la mente y el carácter. Eso se encuentra en Exaltad a Jesús, 1 de octubre, página 282. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias a Dios que Él nos llamó para que seamos los instrumentos aquí en la tierra, para Él llevar adelante la obra de salvación. ¿Qué dones has recibido? ¿Tú lo sabes? Te suplico, pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Que ese don, que ese talento que Él me ha dado, lo utilice para honra y gloria de Él. Mire lo que nos dice al final la lección. Si tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, ¿cuál elegirías? ¿Qué te dice esto acerca de cuán vital es cada persona como miembro de la iglesia? ¿Verdad que no daríamos ninguna parte de nuestro cuerpo? Porque todos, para nosotros, son de vital importancia. Así, todos los miembros de la iglesia son esenciales en la obra. Dios nos ha llamado para que la iglesia esté unida, trabajando en amor, llevando adelante el mensaje de salvación. Tú has sido llamado a eso. Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.